Esta es la historia de una guerra sin nombre. Comenzó hace más de 40 años. Entre Irán de un lado y Estados Unidos e Israel del otro. Una guerra de ideologías y estrategias que sigue generando un profundo odio y resentimiento hasta el día de hoy. Para entender el riesgo, el nivel de conflicto, hay que mirar atrás, desenredar los hilos de la tragedia, indagar, más allá de dogmas y opiniones, los verdaderos motivos de ambos bandos. Contar esta historia. Primero de febrero de 1979, un avión despega de París. Su destino, Teherán. A bordo, el ayatolá Jomeini, que se deja filmar mientras reza. Se dispone a cambiar radicalmente la historia de Irán. No es fácil hacer justicia a su grandeza. Incluso uno de sus enemigos tuvo que admitirlo. Dijo, en los últimos 800 años no ha habido nadie como él ni lo volverá a ver en los próximos 1000 años. Jomeini es el líder del movimiento de oposición contra el todopoderoso Shah, que lleva casi 40 años gobernando Irán. Tras más de 14 años en el exilio, el ayatolá, un teólogo musulmán, regresa para conducir a su pueblo a la batalla. Una revolución en nombre del Islam chiita. Se abre una nueva era para todo Oriente Medio. Un año antes del regreso de Jomeini, ya había movimientos en Teherán. Desde principios de 1978, cientos de miles de iraníes se manifiestan contra su monarca. Los manifestantes ya se han cansado de este rey que, con despilfarro y mano de hierro, quiere convertir Irán en una gran potencia basada en el modelo occidental. Protestan contra un sistema injusto y corrupto que ni siquiera satisface las necesidades básicas de la población. El imperialismo contra el que cargan los manifestantes lo encarnan dos estados. Estados que apoyan al régimen del Shah, Estados Unidos e Israel. Hoy cuesta imaginar que estos dos países fueron socios estrechos de Irán. Para Israel, Irán era el segundo país más importante tras Estados Unidos en cuanto a intereses estratégicos y económicos. Habíamos implementado grandes proyectos con ellos. En la década de 1950, Israel busca un acercamiento con el Shah. Dado su aislamiento dentro del mundo árabe que no reconoce su existencia, el Estado israelí busca un socio no árabe en Oriente Medio. Irán, persa pro-occidental, cuyo Islam se diferencia del de los estados árabes, se presenta como un aliado natural. Tuvimos una intensa colaboración realmente indescriptible.
También Washington decide convertir a Irán en el instrumento central de su influencia en la región, con la idea de que una cooperación militar intensiva fortalecería el vínculo de Teherán con Occidente. Era la época de la Guerra Fría e Irán era un campo de batalla importante en la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que, obviamente, el Shah estaba del lado de los estadounidenses porque necesitaba su apoyo para enfrentarse a la Unión Soviética y mantenerse en el poder. Tanto para Tel Aviv como para Washington, el régimen del Shah es un socio inestimable, el comodín en la gran partida de póker de Oriente Medio. Pero ni Israel ni Estados Unidos se imaginan la fuerza con la que el movimiento de oposición acabará barriendo al régimen. Cuando hablé con los generales, me dijeron, esto es como el sarampión. En ese momento estallaban manifestaciones constantemente. Entonces el Shah nos dijo que solucionemos el problema, porque él es nuestro comandante en jefe. Así que lo resolvimos. El régimen responde sin ninguna comprensión ni miramiento a la violencia y la determinación de los manifestantes. El conflicto se agudiza. Ese día, el ejército del Shah abre fuego en las calles de Teherán. Oficialmente mueren 87 personas en aquel Viernes Negro. La oposición habla de 4.000 muertos. La monarquía ha mostrado su verdadero rostro. La revolución arranca y ya no hay quien la pare. Israelíes y estadounidenses abandonan el país. La oposición los considera los aliados del régimen. Se han convertido en el blanco de la ira. Los manifestantes atacan cafés, restaurantes, bancos y cines. A sus ojos, estos símbolos de la modernidad occidental representan las aspiraciones de poder de Israel y Estados Unidos sobre su país. Derrocamiento de la monarquía, ruptura de relaciones con Washington y Tel Aviv, rechazo a la sociedad occidental moderna. Todo esto representa ahora la misma batalla. Cuando el movimiento empieza a ganar impulso, necesitaba a un líder. Y el hombre adecuado para ello parecía ser el Ayatollah Khomeini. No solo las diferentes facciones del movimiento islámico se unieron al Ayatollah Khomeini, también lo siguieron otras facciones de la oposición, como los nacionalistas y los marxistas. Todos estos grupos reconocieron a Khomeini como el líder de la revolución. Ahora Khomeini puede hacer realidad su sueño, la aplicación de una doctrina radical y el establecimiento de una república islámica, es decir, una teocracia en la que el poder supremo está en manos de una autoridad religiosa, en sus manos. Tras su llegada a Irán, Khomeini hace todo lo que está en su poder para asestarle de inmediato el golpe mortal a la monarquía. Nada ni nadie puede evitar su triunfo.
Fue abrumador, realmente abrumador. Cerca de 10 millones de personas salieron a las calles de Teherán. Por lo que puedo recordar, esta fue la celebración de bienvenida más grande de la historia. 10 millones de personas querían saludar a su líder. Todos veían en él al líder de la revolución, un líder carismático y al mismo tiempo representante de Dios. Creían que él salvaría el país y les traería el paraíso a la tierra. A partir de ese momento se convierte en el mandatario legítimo. El Shah, además gravemente enfermo, había abandonado el país 3 semanas antes. Diez días después, tras breves combates en las calles de Teherán, el Shah es derrocado después de 37 años en el poder y con él la monarquía iraní. La revolución ha triunfado. El Ayatollah Khomeini es el nuevo líder del país. Inmediatamente, los revolucionarios atacan a los declarados enemigos del nuevo régimen. La embajada israelí es saqueada y completamente devastada. Sus 33 empleados son los últimos israelíes que continúan en Irán. En grupos pequeños se trasladan al Hotel Hilton en el centro de Teherán, desde donde son llevados al aeropuerto en autobús. Distancia 17 kilómetros. 17 kilómetros de travesía en medio de la revolución. ¿Qué sucederá? 17 kilómetros, con 10 millones de iraníes a ambos lados de la calle, todos armados con tomates y huevos podridos. En el autobús están el conductor y 2 iraníes con kalashnikovs. La gente pensó que era un vehículo de la revolución. No nos tiraron ni un tomate, ni un huevo. Después de llegar al aeropuerto, se realiza el embarque y finalmente la autorización para el despegue. Pero entonces... Subimos al avión, se puso en marcha y nos dispusimos a despegar. De repente se detuvo. Se abrieron las puertas y entraron hombres armados de la Guardia Revolucionaria. Pero solo querían controlar algo, ni idea de qué. Entonces, finalmente despegamos. Mientras estuvimos sobre territorio iraní, hubo una gran tensión. Pero cuando pasamos la frontera, estallamos de alegría. Al mismo tiempo, el archienemigo de Israel llega a Teherán. Yasser Arafat, líder de la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, lo reciben como un auténtico jefe de Estado. Arafat es el presidente de la OLP desde 1969. Su objetivo, un Estado palestino que sea independiente de sus aliados árabes. Desde su fuga al Líbano, Arafat con sus combatientes, los fedayines, estuvo llevando a cabo acciones guerrilleras en la frontera norte de Israel. Ahora le pide ayuda a Khomeini, de quien espera obtener recursos para su lucha por la autonomía. Definitely, it changed completely the whole strategic policy in this area. In case of a war, upside down completely. Al invitar a Arafat a Teherán, Khomeini le envía un claro mensaje a todo el mundo musulmán. En el futuro, Irán apoyará la causa de los palestinos.
Jomeini toma una decisión espectacular. Le entrega la antigua embajada de Israel a la OLP. Una señal clara. Al dar este paso, el líder religioso rompe con el Estado de Israel, cuyo derecho a existir no reconoce. Con esto, la alianza estratégica entre Israel e Irán es definitivamente cosa del pasado. Estados Unidos reconoce a la incipiente República Islámica, pero aún así en Washington reina la inquietud. ¿Qué clase de relaciones se podrán establecer con los nuevos gobernantes? En el gobierno estadounidense, las opiniones diferían. Algunos consideraban a Jomeini demasiado radical para negociar con él. Creo que la mayoría todavía pensaba que sería posible llevarse bien con Irán, que aunque el Shah ya no estaba, mantendríamos las relaciones. Teníamos allí nuestra embajada. Sin embargo, el 4 de noviembre de 1979, cientos de estudiantes islamistas asaltan la embajada estadounidense y toman a 52 diplomáticos como rehenes. Jomeini duda. ¿Debería apoyar a los estudiantes y arriesgarse a una grave crisis con Estados Unidos? ¿Es incluso necesario respaldarlos para mantener el movimiento bajo control? وقتی که جوانهای پاسدارمون لانه جاسوسی را فتح کردند و جاسوسان جوانهایی که می‌خواستند که از زیر یوغ امریکا و خودشون برای خودشون کشورشون را اداره کنند. When the hostage crisis occurred, it made clear, I think, Cuando comenzó la toma de rehenes, quedó claro que no estábamos preparados en absoluto para tratar con ese nuevo Irán. Toda esa ira que había y que quedó reflejada durante la crisis convirtió a Irán en una de nuestras mayores preocupaciones. Los últimos rehenes son liberados al cabo de 444 días. Al decidir finalmente apoyar a los estudiantes, Jomeini convierte la toma de rehenes en el segundo acto de la revolución. Aquello es, desde entonces, uno de los mitos de la fundación del nuevo régimen y se considera la principal causa de la ruptura entre Irán y Estados Unidos. En Oriente Medio se vuelven a barajar las cartas. Nada es ya como antes. Pronto chocarán los objetivos e intereses de Teherán por un lado y de Washington y Tel Aviv por el otro, con toda crudeza. Ese día, casi 90.000 soldados israelíes con 1.300 tanques y 1.500 transportes de tropas asaltan el Líbano, un país que, en principio, no tiene nada que ver con el creciente conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Desgarrado desde hace años por la guerra civil, se convierte en el campo de batalla de la región. Siria tiene ocupada una parte del este. El sur, sin embargo, lo controla enteramente la OLP, que ha hecho de esa zona su base de operaciones desde la que lanzar ataques mortales contra Israel. El 6 de junio de 1982, Tel Aviv lanza su Operación Paz para Galilea. El objetivo declarado a voces es recuperar el control sobre el sur del Líbano para detener las operaciones guerrilleras de los fedayines de Arafat.
here to fight and destroy the terrorist organizations that have been killing and murdering our people for years and years. That is our goal here. Ariel Sharon, nombrado recientemente ministro de Defensa, lidera la ofensiva. En Israel es considerado un héroe por haber contribuido significativamente a todas las victorias desde la creación del Estado de Israel en 1948. Once we finish it, we'll move immediately back. We don't have any interest whatsoever to stay here, not our country. We don't need even 1 square inch of this country. En menos de una semana, el plan original de Sharon se ha superado con creces. Su ejército avanza rápidamente. En Teherán no salen de su estupor. El avance de las tropas israelíes hacia la capital libanesa cambia radicalmente el equilibrio de poder en Oriente Medio. Khomeini no quiere aceptarlo, pero ¿qué puede hacer? Desde el ataque de Saddam Hussein, 2 años antes, en septiembre de 1980, la joven República Islámica está en guerra contra Irak. Durante 8 largos años lucha por su supervivencia en la denominada Primera Guerra del Golfo. De modo que el líder iraní no puede permitirse abrir otro frente contra Israel en el Líbano. Para justificar esta decisión, Khomeini declaró que el camino hacia Jerusalén pasaba por Kerbala, una explicación religiosa para una decisión absolutamente estratégica, una cosa después de la otra. Las aspiraciones iraníes de participar en la liberación de Jerusalén tendrían que esperar hasta que Irán derrotara a Saddam Hussein. En Beirut, el oeste de la capital, a donde Arafat y la mayoría de sus tropas han huido, es bombardeado ahora sin cesar. Una parte de la ciudad queda reducida a escombros. Mueren miles de personas, en su mayoría civiles. El 21 de agosto de 1982, Israel pone fin al asedio. Yasser Arafat paid a final visit to his West Beirut headquarters. Arafat es derrotado. Deja el Líbano y se exilia en Túnez con 10.000 de sus fedayines. Al Líbano llegan a su lugar fuerzas internacionales de paz, principalmente soldados estadounidenses y franceses, con la misión de estabilizar Beirut. Para Sharon y el primer ministro Menachem Begin, el problema palestino está resuelto. Ahora pueden dedicarse a su objetivo secreto, la reforma del Líbano. Quieren convertir un país multiconfesional en un Estado cristiano bajo el liderazgo de la minoría maronita, un Estado fuerte y, sobre todo, un aliado. Sin embargo, al hacerlo, no se dan cuenta de que ponen en su contra la mayor comunidad religiosa libanesa, los chiitas. Los chiitas, que viven principalmente en el este y sur del Líbano, experimentaron muy de cerca la invasión y ocupación israelí. Algunos están decididos a tomar las armas y resistir. En 1982, tenía el convencimiento de que Israel era nuestro enemigo. Desde entonces apoyé la causa de los palestinos y la hice mía. Naim Qasim tiene entonces 29 años. Es profesor de química en Beirut y dirige la Asociación para la Educación Religiosa Islámica, una organización chiita.
Las ideas del imán Jomeini respondían a nuestras convicciones internas más profundas. Nos unimos con otros movimientos y grupos islámicos en el Líbano y viajamos a Irán. Allí juramos lealtad a Jomeini y lo reconocimos como el líder supremo chiita. Y él nos dio su bendición. Para Jomeini, esta alianza viene como caída del cielo. Con la ayuda de sus nuevos aliados, podrá luchar mejor contra Israel, una alianza lógica, además por los estrechos lazos que mantiene desde hace muchos años con los chiitas libaneses. Muchos de los líderes revolucionarios iraníes que ocuparon altos cargos en las semanas posteriores a la revolución fueron entrenados en el Líbano y estaban bien conectados con los chiitas libaneses. El chiismo en el sur del Líbano es más antiguo que el de Irán. En el verano de 1982, los líderes chiitas libaneses, con el consentimiento de Jomeini, crean una nueva organización para la lucha contra Israel en la ciudad de Baalbek, en el este del país, en el valle de la Bekaa, la resistencia islámica en el Líbano. 3 años más tarde, en 1985, pasó a llamarse oficialmente Hezbollah. Inicialmente los objetivos de Hezbollah eran puramente militares. No solo quería ofrecer resistencia armada contra Israel, sino también poner fin a la ocupación con todos los medios disponibles y obligar a Israel a retirarse del Líbano. Para apoyar a la nueva organización en el verano de 1982, Irán envía cientos de guardias revolucionarios al valle de la Bekaa. Son parte de un cuerpo de élite que se creó para defender la República Islámica inmediatamente después de su fundación. Responden directamente al líder revolucionario. La Guardia Revolucionaria no participa en los combates, pero aporta armas, dinero y experiencia. Su presencia hace que se involucre en el conflicto otro estado, cuyo ejército tiene ocupada esta parte del Líbano, Siria. Para acceder al valle de la Bekaa, la Guardia Revolucionaria solicita la ayuda del dictador Hafez al-Assad, quien también es un acérrimo oponente de Israel. Es así como Jomeini teje una alianza con Siria que resultará útil en las próximas décadas. Los iraníes comenzaron a organizar Hezbollah y a forjar una alianza con al-Assad. Empezaron a suministrarle petróleo a al-Assad y así compraron su apoyo, pensando ya en lo que llamaban profundidad estratégica. Querían tener herramientas para amenazar a Israel y con ello a los Estados Unidos. Si nos atacan, contraatacaremos. La creación de Hezbollah fue un golpe para Israel y Estados Unidos en el Líbano. Así surge una nueva alianza en el valle de la Bekaa. Un sistema que Irán forja con el apoyo de Siria y del que emerge un nuevo actor político, Hezbollah. Un sistema del que surgirá posteriormente un eje principal en Oriente Medio, el eje Irán-Siria-Hezbollah. Pero nadie sospecha nada todavía, ni en Estados Unidos ni en Israel. Deir Kanun, en el sur del Líbano, a unos 10 kilómetros de la frontera israelí. Sobre las 6:30 de la mañana,
Un Peugeot blanco cargado de explosivos sale del pueblo en dirección a Tiro, la ciudad más grande de la región. Al volante, un combatiente del Hezbollah de 18 años. Su nombre es Ahmad Qasir. Ahmad Qasir fue desde niño una persona tranquila, pero no podía reprimirse ante la injusticia. En ese momento vivía en Arabia Saudita, pero tras la invasión israelí regresó inmediatamente al Líbano. Mi tío intentó detenerlo. Aquí hay guerra e invasión, le advirtió. Y la respuesta de Ahmad fue: sé lo que debo hacer. En unos instantes, el joven desconocido se convierte en un héroe de la lucha chiita contra Israel. Lo que llaman Shahid, un mártir de la resistencia. Comete un acto que nadie en el Líbano se ha atrevido a realizar, un acto con motivaciones tanto religiosas como políticas. En 1982, en un enfrentamiento directo, habríamos sido derrotados por Israel. Solo podíamos lograr algo significativo si encontrábamos una estrategia nueva y mejor. Atentados por parte de mártires. Son las 7 en punto cuando Ahmad Qasir llega aquel 11 de noviembre de 1982 a la calle principal de Tiro. Sin dudar, acelera y estrella su automóvil contra un gran edificio. El cuartel general militar israelí para todo el sur del Líbano resulta completamente destruido. Un edificio de 7 pisos, reducido a escombros. באיזה קומה אתה היית כשהיה הפיגוע? קומה חמישית. והייתי בדיוק בשירותים. באתי לעשות צרכים ופתאום שמעתי את הפיצוץ. והרגשתי שהכל קורס. ופתאום ראיתי את עצמי קבור מתחת להריסות של הבטון. והתחלתי לצרוח שיצילו אותי. אחרי איזה שעה של מאמצים הצליחו למשוך אותי מתחת להריסות של הבטון. En ese entonces teníamos una verdulería en Tiro. Caminaba por la calle como costumbre cuando se produjo la explosión. Nunca lo olvidaré. Había objetos en llamas por todos lados. Todo el edificio estaba en llamas y los judíos habían acordonado la calle. Estábamos orgullosos y felices de que hubiese sucedido algo, aunque aún no sabíamos qué. Estábamos bajo ocupación y nos alegramos de que murieran ocupantes. Al mismo tiempo, sentimos una tensión interna, porque no estaba claro quién lo había hecho. Entonces todavía no sabíamos que era mi hermano Ahmad, pero el momento fue inolvidable. Un baño de sangre. 91 soldados israelíes y 15 prisioneros libaneses mueren. Ariel Sharon está atónito. Se pregunta cómo puede haber sucedido esto cuando el único enemigo conocido, la OLP, había sido expulsado hace más de 2 meses. אחת הגרסאות אומרת שייתכן שזהו פיגוע חבלני. כיצד היית מגדיר את מצבו של אש"ף היום אחרי המלחמה? באשר למצב כאן עצמו, למקרה הזה, אנחנו איננו יודעים אם זה היה פיגוע חבלני או לא. זה אחת מהמטרות של ועדת החקירה בבדיקתה. את מדינת הטרור הזאת, המדינה השפיסטית, אותה חיסלנו. עכשיו צריך לוודא שהיא לא תחזור ותקום על רגליה. En ese momento, prácticamente no sabíamos nada. Digo esto a mi gran pesar. Solo sabíamos que había activistas religiosos. A algunos los conocíamos, a otros no.
La sorpresa fue aún mayor cuando yo mismo comencé a buscar registros escritos sobre los chiitas en el Líbano. Por ejemplo, de los servicios de inteligencia, de reconocimiento militar. Fue una gran decepción. En ese momento prácticamente no había material sólido sobre los chiitas en el Líbano, ni siquiera en las universidades. Las fuerzas internacionales de paz en el Líbano, lideradas por Estados Unidos y Francia, están tan ciegas como el ejército israelí. El 23 de octubre de 1983, son ellas mismas víctimas de un atentado de brutalidad sin precedentes. The two-ton bomb devastated the four-story building in which 200 Marines may have been sleeping when the explosion occurred shortly after 6 a.m. Beirut time. Mueren 241 soldados estadounidenses. Al mismo tiempo, un atacante suicida detona una segunda bomba en el cuartel general de las tropas francesas. Otras 58 personas fallecen. El doble atentado se le atribuye a una organización desconocida hasta la fecha denominada Yihad Islámica, detrás de la cual se esconden aparentemente Hezbollah e Irán. Muchos indicios apuntan a que los iraníes estuvieron involucrados o que incluso desempeñaron un papel clave. Yes, we have some, but we're not going to point the finger until we're absolutely certain. But I think the thing that does come through loud and clear is just the insidious nature of terror, international terror. Tras este nuevo ataque, la organización chiita Hezbollah ya no puede seguir siendo ignorada. Sus hombres se consideran a sí mismos combatientes de la resistencia contra Israel y sus aliados. Recuerdo que inicialmente Hezbollah parecía ser solo un actor local. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, estaba claro que Irán les proporcionaba armas, material y soldados. Se enviaban rehenes del Líbano a Irán y había un apoyo político. Era un fenómeno que recién estaba emergiendo. Los combatientes iraníes fueron lo suficientemente astutos para comprender desde el principio que no puede armarse una milicia militar sin el apoyo de la población local. Así que crearon una sociedad islámica que yo calificaría de sociedad paralela porque coexistía con el Estado libanés. Y así es como se va construyendo. Nace un niño. Primero va al jardín de infantes de Hezbollah, luego a una escuela primaria de Hezbollah y a los scouts de Hezbollah. Por último, a una escuela secundaria de Hezbollah y al final acaba luchando por Hezbollah. The Israelis were counting. 600 men dead in 2 years. It was a price many were not prepared to pay. Día tras día, el ejército israelí en el Líbano va perdiendo un poco más el control. El 6 de junio de 1985, 3 años después del inicio de la invasión, abandona el país, pero mantiene una zona de seguridad en el sur que constituye el 10% del territorio libanés. Aquí permanece durante 15 años hasta el año 2000. Esta primera retirada parcial supone una derrota dura, incluso humillante para Israel. Es la primera victoria de Hezbollah. Ese día, esta organización chiita se adjudica el ataque al cuartel general israelí en Tiro. También se menciona el nombre del mártir, Ahmad Qasir. El día del atentado, el 11 de noviembre, se convierte en el día oficial de los mártires de la resistencia.
Tras su muerte el 3 de junio de 1989, el ayatolá Jomeini deja un fuerte legado. La teocracia chiita creada por él 10 años antes está consolidada. Su lucha contra Israel y Estados Unidos, con la ayuda de Hezbollah, ha cambiado profundamente Oriente Medio. ¿Qué harán con este legado los sucesores del líder revolucionario?